nuevamente al repaso de la lección en Aula 7 y en esta ocasión estamos agradecidos con ustedes porque toman el tiempo para estudiar la palabra de Dios junto con nosotros, y en esta ocasión está con nosotros Mari Carmen. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y el título de la lección de esta semana que lleva por título, Se titula Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. ¿Y me quieres ayudar para decirle a nuestros amigos que agarren su Biblia, que busquen su Biblia para que nos acompañen en este estudio? Mari Carmen, ¿dónde se encuentra el versículo de memoria de esta semana? Se encuentra en Deuteronomio 10, 15 y dice así: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Es interesante cuando vamos al título de esta lección, Mari Carmen, porque dice Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. ¿Qué te da eso a entender? Pues eso me da a entender que Deuteronomio o otros autores en la Biblia usan a Deuteronomio como referencia, o usan lo que se escribió en este libro, también en los libros, ¿verdad? Como vimos en Jeremías, como vimos en Daniel, usaron lo que en algún momento escribió Moisés, también como palabras de confianza o también palabras o promesas que Dios habló a través de otras personas. Sí, y cuando yo estudiaba esta lección, Mari Carmen, me recordé años atrás cuando estudiamos el repaso de la lección. Los amigos que nos han seguido por años en Aula 7, estábamos dando el repaso de la lección, y si no me llego a equivocar, con Sergio López, cuando estudiábamos cómo estudiar la palabra de Dios, y veíamos que la palabra de Dios es tan exacta y perfecta que no hay error en ella, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis tú ves que hay una compaginación, que hay una línea que lleva de un libro a otro libro. Y en esta semana vamos a estudiar cómo las palabras que Moisés escribió en Deuteronomio, otros profetas, otros escritores la usaban como base de referencia para lo que Dios quería para el pueblo, es decir, para lo que Dios quiere de ti y de mí hoy en día. Entonces, Mari Carmen, ¿me quieres ayudar? El libro de la ley. Así es, en el libro de la ley pues empieza hablando del rey Josías, ¿verdad? Que dice que llegó a ser a rey o a reinado a los 8 años. Y cuando yo leí esto, lo primero que me vino a la mente, ¿yo qué estaba haciendo a los 8 años? ¿Verdad? ¿O qué era de mi vida a los 8 años? Y yo estaba quizás segundo o tercer año de primaria, y luego me pongo a reflexionar, y este niño, porque era un niño, ya era un rey, ya tenía la responsabilidad de tomar decisiones, y vemos cómo Dios lo va guiando para no solo tomar decisiones, sino tomar decisiones sabias. Y fíjate, algo bien interesante que, como dices tú, ¿qué estabas haciendo tú a los 8 años? Yo podría hacer esa pregunta para nuestros amigos. ¿Qué estabas haciendo tú cuando tenías 8 años? El trasfondo de la vida del rey Josías no era una vida normal, ¿verdad? Primero lo andaban persiguiendo para matarlo, lo escondieron en el templo hasta que él fue proclamado rey. Y como dices tú, Dios lo estaba guiando para algo, para un propósito. Y entonces, ¿por qué se menciona Deuteronomio ahora en ese periodo de los reyes? ¿Qué es lo que tiene que ver Deuteronomio? Nos dice la lección cuando nosotros estudiamos en esta semana, queridos amigos que nos están acompañando, que dice que cuando Josías encuentra, dice, la ley, ¿qué es lo que pasa, Mari Carmen? Primero se sorprende, ¿verdad? Y él reflexiona y empieza a mirar todo lo que estaban haciendo mal, porque primero miró las promesas que Dios había hecho al sacar al pueblo de Dios de Egipto, y luego mira también las formas y reflexiona, esto es lo que estamos haciendo mal como pueblos de Dios, y trata de que su pueblo regrese a lo que Dios había escrito originalmente. ¿Y cómo es importante para nosotros, Mari Carmen, hoy en día escuchar la voz de Dios? Porque tal vez ahorita ya no tengamos 8 años,
Tal vez ya tengamos 30, 40, 50, yo no sé los años que tengas tú ahorita en estos momentos, pero el Señor te va preparando durante ese transcurso de tu vida para que en el momento en que tú te llegues a topar con la ley de Dios, reflexiones de lo que tú has hecho mal. Cuán importante era posiblemente este rey que tendría unos 18 años cuando encontró la ley de Dios, y dice que no solamente él se sorprende porque esto había estado perdido para el pueblo durante mucho tiempo, sino que él al estudiar dice que él entiende el amor y la misericordia de Dios para con el pueblo. Pero no solamente la entiende y se queda ahí sentado, sino que qué cosa empieza a pasar, qué empieza a suceder. Empieza a hacer las modificaciones, ¿verdad? Y empieza a decir, esto es lo que dice la ley de Dios y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y esto lo miro así como él también modificó las propias leyes que ya habían estado escritas, ¿verdad? Entonces dice, primero la ley de Dios y luego viene la ley del mundo, ¿verdad? Y eso lo aplica a nosotros también. A veces decimos, tenemos las leyes de tráfico, las leyes civiles, pero también tenemos la ley de Dios. Y la ley de Dios va primero antes que estas leyes que el mundo nos ha puesto a nosotros. Y fíjate que acabas de decir algo bien importante. Muchas veces nosotros como seres humanos o como cristianos, nosotros ponemos la ley de los hombres sobre la ley de Dios. Y dejamos al último lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está pidiendo. Cuando nosotros estudiamos la vida del rey Josías, y te invito que cuando tengas tiempo escudriñes la palabra de Dios, a él se le puede encontrar como el rey reformador, como las reformas que él hizo. No solamente dijo, oh, esto estamos haciendo mal y ahí se quedó, sino que invitó al pueblo a que reflexionaran sobre su vida personal. Dice que él quitó todos los altares, destruyó todo lo que había de idolatría. Entonces dice, llevó al pueblo a tener una mejor relación con el Señor. Pero eso lo llevó a él a llegar a hacer eso cuando él entendió que lo que estaba escrito en el libro de la ley, lo que Moisés había escrito años atrás, era una realidad en su vida. Ahora, Mari Carmen, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cómo tú haces una realidad hoy en tu vida la ley de Dios? La práctica, ¿verdad? A leer algo que aprendes en la Biblia y cuando Dios te abre los ojos, ¿verdad? Y tú dices, ¿sabes qué? Esto lo estaba haciendo mal. Inconscientemente muchas veces pasa, lo estaba haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tratar con las acciones de cambiarlo. Si está usando un lenguaje que no era apropiado, poco a poco ir cambiando ese lenguaje. En este caso me muestra a mí, ¿verdad? Que a veces el seguir las tradiciones también es algo irónico, ¿verdad? Porque a veces creemos en un Dios o creemos en ciertas cosas porque los papás nos los han pasado por años. Y en mi familia, exactamente, y en mi familia pasado tengo familiares que creen en venerar a ídolos, a santos, ¿verdad? Lo que ellos le llaman. Y cuando yo les pregunto honestamente, les digo, no para crear controversia, pero ¿por qué crees en esto? Muchas veces es que, de niño me llevaban a la iglesia así, o mi papá era muy devoto en tal santo, entonces yo sigo siendo eso. Entonces cuando trato yo de enseñarles, ¿sabes qué? Esto es lo que dice la palabra de Dios, o esto es lo que yo aprendí, ellos se quedan como, sí entiendo lo que dices, pero a la vez esto es lo que yo entendí, ¿verdad? Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que no solo en este caso, pero nosotros mismos, ya que estamos en el camino de Dios, que cuando Dios nos abra los ojos, también reflexionar, no porque tengamos, y lo digo siempre, 5 o 10 años, no significa que tenemos la verdad, toda la verdad, sino el Señor siempre nos está mostrando algo nuevo para mejorar nuestras vidas. Entonces, Mari Carmen, nosotros les hacemos la invitación a las personas que nos acompañan, que la verdad presente es para hoy en día, es para hoy para nosotros. Nos dice la lección que todas esas advertencias y amonestaciones que había en la ley de seguir en prácticas paganas, en idolatría y todo lo que el pueblo desarrollaba, las amonestaciones que había en la ley eran misericordia y son hoy en día, hoy en presente, la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, el rey Josías entendió esa verdad presente en su tiempo
Y hoy en día nosotros tenemos que entender esa verdad para nuestro tiempo. Cómo nosotros, a pesar de haber vivido tal vez circunstancias, problemas o situaciones que nos alejaron en un momento de Dios, podemos encontrar la ley de Dios y no solamente estudiarla, sino poder ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Los cielos de los cielos. Es impresionante ver aquí esa frase, los cielos de los cielos, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que nada más hay un cielo, que nada más hay un cielo, pero aquí la palabra de Dios nos dice, y nos dice aquí, si quieres ayudarme, Mari Carmen, en Primera de Reyes 8:27 o Nehemías 9:6, si quieres, en lo que yo leo Primera de Reyes 8:27, y dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, esta frase o este versículo, si quieres leer el siguiente texto, Nehemías 9:6. Así dice Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Nos dice la lección en este día, dice que Deuteronomio, el libro de Deuteronomio deja muy claro, dice que la ley y el pacto eran esenciales no solo para la relación de Israel con Dios, sino también para el propósito que tenían como nación escogida. Hoy en día, Mari Carmen, para ti personalmente, para nuestros amigos que nos están acompañando, cuán importante es tener una relación con Dios y para el propósito que Dios tiene para tu vida. Es muy, muy importante, y nos lleva también a la adoración, ¿verdad? Cuando ya conocemos el propósito que Dios tiene para nosotros y que nos deja saber que Dios es el soberano, el creador de todo lo que uno puede mirar, sentir. Dios es el creador de esto, ¿verdad? Pero nos dice, de ahí viene la adoración. Entonces, ¿cómo es que estamos nosotros mostrando esa adoración? Quizás lo mostramos con alabanzas, con cantos, con la oración. Es una forma de adorar a Dios. ¿Y qué es lo que podemos nosotros, que nos dice, verdad? Es el único deber, debe ser el único que debe de ser adorado, dice, ¿verdad? Así es. Y fíjate cómo es impresionante que la naturaleza reconoce a su creador. La naturaleza reconoce a su creador, y tú te das cuenta, a veces en las mañanas antes de que raye el sol, oyes el cantar de los pajarillos, o a veces la brisa o el movimiento de los árboles, ese silbido. La naturaleza reconoce eso del creador. Ahora, ¿por qué a nosotros como seres humanos nos cuesta tanto reconocer que le pertenecemos a alguien? En esta semana yo estudiaba un versículo donde decía, mío eres tú. Y yo decía, wow, el Señor nos llama como algo que le pertenecemos solo a Él. ¿Por qué a nosotros nos cuesta reconocer que es solamente a Él a quien le debemos adoración? Y fíjate, Mari Carmen, que la adoración en el tiempo final va a ser un punto clave para los hijos de Dios. Va a ser un punto clave, ¿por qué? Porque ahí se va a mostrar tu fidelidad hacia Dios. ¿Cómo nosotros vamos a permanecer fieles en la verdad presente al Señor cuando no queremos reconocer a quién pertenecemos? Ahora dice este versículo, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Te imaginas tú cuán grande es el Señor? El poder, la magnificencia del Dios que tú tienes. Y es el mismo Dios que nosotros queremos presentar semana tras semana. En cada uno de los programas que se hacen, es el mismo Dios que nosotros queremos presentarte, que queremos que tú lo conozcas, que no lo conozcas a través de Noemí Cruz, que no lo conozcas a través de Mari Carmen Alanís,
sino que tengas el tiempo de pasar un rato en comunión con el Señor, que sea el Señor el que te hable a través de su palabra, a través de la ley, que tú veas en el libro de la ley cómo el Señor muestra su amor para contigo. Y es la invitación que les hacemos, Mari Carmen, es la invitación. Si tú quieres ser salvo, yo creo que no quieres ir sola, sino quieres que alguien más te acompañe, ¿verdad? Exacto, sí. Y regresando un poquito a lo de la naturaleza, ¿verdad? Ahora vemos tantas técnicas de meditación, de relajamiento, pero yo trabajo en un lugar muy estresante, trabajo con estudiantes de 14 a 18 años. Y una de las recomendaciones que les damos cuando sufren de ansiedad es usar el sonido de la naturaleza, ¿verdad? Que usa las olas del mar, usa el sonido de la lluvia. Entonces, las aplicaciones hay para eso, ¿verdad? Exactamente, entonces cuando alguien está pasando por eso, es lo primero que como terapistas a veces les recomendamos antes de dormir. Relaja tu cuerpo, entonces tu cuerpo se conecta con la naturaleza realmente. Entonces ese es el mismo poder de Dios que yo quisiera que las personas que nos escuchen tuvieran esa conexión, ¿verdad? El escuchar la naturaleza, pero ahora imagínense el poder escuchar a Dios. La voz de Dios. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué paz nos traería a tu ser? Sí, aquí para concluir este día nos dice, ¿verdad? Dice que Nehemías 9 enfatiza, dice que el único que debe de ser adorado es Dios, dice. Incluso dice, esta frase, los cielos de los cielos, es extraída directamente ¿de dónde? De Deuteronomio. La verdad presente hoy para nuestros días. Deuteronomio, ¿en quién? En Jeremías. Mari Carmen, ¿qué me puedes hablar acerca de esto nuevamente? No, ¿verdad? Usando los mismos, por ejemplo, el versículo de Jeremías que se obtuvo a través de Moisés o en Deuteronomio, y la lección empieza hablando de una persona que buscaba apasionadamente la verdad y lee el versículo que dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando pasa, esto lo leyó en Jeremías, y cuando pasa el tiempo, lo vuelve a leer en Deuteronomio. Entonces ahí él comprueba que la Biblia es un compacto, ¿verdad? Que es una sola, una sola, no hay diferentes partes, no es como esto, aprender de aquí y del otro, ¿no? No se contradice. Sí, no, exactamente, no se contradice. Entonces él dice cómo los mismos autores de la Biblia hacen referencia a lo que pasó. ¿Y qué es lo que dices de Jeremías? Pues es servir a un Dios vivo. Y fíjate que es bien interesante cuando tú te pones a estudiar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cómo todo lleva una compaginación, cómo lo que tú estudias aquí es la misma exhortación. Y eso es lo bonito del amor de Dios, Mari Carmen. Es lo bonito del amor de Dios, porque el mismo amor que Dios le mostró a Adán y Eva en el huerto del Edén es el mismo amor que le muestra a su pueblo cuando está en esclavitud. Es el mismo amor que le muestra en ese pueblo en su peregrinaje por el desierto. Y es el mismo amor que nos muestra hoy en día, que no importa cuántas veces tú te equivocas, el amor de Dios está allí para ti. Él está esperando recibirte con los brazos abiertos. Entonces, las exhortaciones que hicieron los profetas en los diferentes libros, vemos que usan los principios de la ley de Moisés, que usan los principios que Moisés trajo directamente de Dios para con el pueblo, porque nos damos cuenta que el único que pudo estar cara a cara con el Señor fue Moisés, y de quien recibió la tabla de la ley fue de la mano de Dios. Entonces tú te das cuenta cómo el amor de Dios es eterno para nosotros. El amor de Dios no tiene sombra de variación, porque es el mismo amor que les mostró a los primeros padres, a Abraham, a Jacob, y es el mismo amor que hoy tiene para nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a conocer de ese amor si no tomamos el tiempo de escudriñar la palabra de Dios? Entonces, ¿qué te dice Jeremías en esta ocasión? Que hay una oportunidad para todos, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de retractarnos de lo que hagamos hecho, de pedir perdón, y como dice el versículo, si buscara a Dios de todo corazón, lo apoyaríamos. Y ahora, ¿qué resultado viene de
de buscar a Dios de todo corazón, viene también la obediencia, ¿verdad? Y la lección nos dice que Moisés enfatizó que la permanencia en la tierra de Canaán era condicional y que si desobedían no permanecerían en el lugar que Dios había elegido para ellos. Igual para nosotros, Dios nos dice, esto es mi ley, esto es como muestra de amor de tu parte hacia mi parte y también de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos la ley, vemos ahí los principios de amor y de bondad. Y fíjate que es bien interesante. En semanas atrás nosotros habíamos estudiado acerca de la lección que llevaba por título El extranjero dentro de tus puertas. Y es el mismo mensaje que el profeta Jeremías habla. Dice, consuela a la viuda, a los huérfanos, no pidas, no te beneficies del que está necesitado. Es tan importante para Dios que nosotros no solamente sepamos eso, Mari Carmen, sino que lo podamos llevar a la práctica. Porque si te das cuenta, lo mismo dice aquí, la obediencia incluía una forma de tratar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Dice, una idea que se remonta directamente ¿hacia dónde? Hacia Deuteronomio. Pero ahora el profeta Jeremías le está recordando al pueblo posiblemente lo que ya sabía, pero que se les había olvidado hacer. Y ahora esta lección lleva por título de Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento, porque si nos ponemos a estudiar, nos damos cuenta que los demás profetas nos están recordando exactamente lo que ya había dicho Moisés, pero que en algún momento de nuestra vida, hoy, se nos está olvidando hacer y ponerlo en práctica. Así es. ¿Qué es lo que nos lleva al otro punto, ¿verdad?, de la lección? Que debemos de ser fieles. Debemos de ser fieles, pero a la vez que nosotros al leer la palabra de Dios lo que pasa en nuestras vidas nos va a ser una sorpresa. Porque tendremos confianza en Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú vas mirando las promesas que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pero también aprendemos del pasado, que fue lo que pasó con Daniel, ¿verdad? Que nos dice que cuando a él se le dio la visión, él no preguntó por qué, ni cuestionó a Dios el por qué estaba pasando esto, sino que porque él ya había leído en Deuteronomio, ¿verdad?, que cuando uno no sigue las cosas de Dios, pasan consecuencias. Entonces Daniel en esta forma dice, no cuestiona a Dios, sino que Dios dame más sabiduría para poder entender qué es lo que quieres enseñar a través de esta visión. Y fíjate también, nosotras muchas veces nos preguntamos, Mari Carmen, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Y yo podría hacer esa pregunta a nuestros amigos que nos están acompañando. ¿Qué tú crees que Dios pida de ti? Una muy buena pregunta. Y nos dice, la palabra de Dios nos da la respuesta que nos dice hacer justicia y amar misericordia. Y nos regresa nuevamente al Deuteronomio, donde se está dando las admonestaciones y las advertencias para el pueblo, que era precisamente lo que el pueblo había olvidado, que en algún momento ellos necesitaron como pueblo que se les hiciera justicia, que tuvieran misericordia con ellos. Entonces, esta lección de esta semana, cuán importante es para nosotros confirmar la palabra de Dios, porque lo mismo que decía el Deuteronomio ahora lo dicen los demás profetas. Y lo que tú estabas diciendo, Mari Carmen, la oración de Daniel 9, personalmente la oración de Daniel 9 a mí me toca, porque a pesar de que no era la situación que él estaba viviendo, el profeta Daniel, que él tenía una vida en comunión con Dios, él se cuenta dentro del pueblo y él dice, hemos cometido pecado, te hemos fallado, Señor, y él reconoce que de él no viene la justicia, dice, porque no nos acercamos a ti con nuestras justicias, sino por tu mucha y grande misericordia. Ahora, hoy en día nosotros le hemos fallado al Señor y no nos acercamos porque haya justicia dentro de nosotros,
sino nos acercamos creyendo que de Él proviene la misericordia. ¿Cómo tú concluirías esta lección de esta semana, Marica? Pues concluiría que hay esperanza, mucha esperanza, ¿verdad? A pesar de que hayamos fallado, el Señor siempre nos guía a tener esa esperanza en Dios. Y yo los invito, mis hermanos, a que seamos íntegros, seamos motivadores, que podamos nosotros ser innovadores y que seamos misioneros, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Ser misioneros. Mari Carmen, yo en esta lección, mi conclusión es que la palabra de Dios permanece para siempre. Que mientras existan los cielos y la tierra, ni una tilde ni una coma perecerá de la ley. Y que nosotros podemos confirmar la palabra de Dios cuando nosotros tomamos el tiempo, porque la palabra de Dios es perfecta, no cambia. Lo que tú estudies el día de hoy, lo vas a poder confirmar el día de mañana, 2 años, 3 años, 5 años, pero toma el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en esta ocasión, agradecemos a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes. Y si a ti te gusta el repaso de escuela sabática, compártelo. Es una forma en la que tú puedes ser misionero, como lo dijo Mari Carmen. Comparte la verdad presente para hoy en este día. Que el Señor te acompañe.